nos hacíamos esta pregunta al comienzo. ¿Qué va a pasar con la democracia argentina? En estos días se cumplen 40 años del advenimiento de la democracia, o de esto que a mí me gusta llamar más partidocracia demoliberal, ¿no? Porque quizás la democracia sea otra cosa, o al menos como uno la entiende, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la democracia? ¿Por qué? Porque esta crisis de los partidos políticos, no solamente del justicialismo que perdió, sino también del mismo radicalismo, de otros partidos tradicionales también, es muy profunda. Y me parece que hasta pone en discusión el mismo sistema institucional, el mismo sistema democrático. Vamos a hablar al respecto sobre qué es lo que está pasando por estos días, pero también qué puede sobrevenir para la Argentina en materia institucional con Carlos Rucauf, un dirigente histórico del justicialismo que, bueno, fue, entre otras cosas, legislador y también vicepresidente de la Nación. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por atendernos. Te saludamos desde acá, desde Rosario. Eh, ¿Qué se puede decir sobre esta democracia en estos 40 años, donde el saldo es 45% de pobres, 10% de indigentes, la gente viviendo al día, incluso comiendo al día, no hay mayor perspectiva de futuro? ¿Qué se puede decir sobre esta dura realidad? Bueno, que solamente se puede modificar con más democracia y más libertad. No hay forma en la historia contemporánea de ningún país del mundo que haya salido de sus crisis con un sistema autoritario. El sistema democrático tiene claramente muchos vicios, porque los seres humanos somos imperfectos y somos los seres humanos los que definimos la convivencia de una sociedad. Pero claramente los problemas que tenemos tienen que ser motivo de un constante debate, una constante discusión entre los que tienen responsabilidades. Yo decía hoy a la mañana, de cara a esta reunión que el presidente tuvo con los gobernadores, a las manifestaciones de mañana de la izquierda y a las discusiones respecto al problema que implica una devaluación que no tiene compensación en salarios, jubilaciones ni cualquier ingreso fijo, que esto no se puede arreglar desde un sector nada más. Ujú. Decías, Carlos, que se sale con más libertad. Bueno, hoy por hoy está de moda de alguna manera la palabra libertad, así como durante el kirchnerismo estuvo de moda la palabra o el concepto derechos humanos. ¿Qué implica o qué implicaría de forma, perdón, de forma ideal la libertad? Porque la libertad por allí que propone el gobierno de Milei es una libertad bastante particular, ¿no? Bueno, es que la libertad, como los derechos humanos, como cualquier otro principio de los que ha logrado la humanidad a lo largo del tiempo, tiene que ser vinculados a la existencia del otro. No hay libertad de uno por encima de la libertad del de al lado, porque si no, lo que hay es una opresión disfrazada de libertad. Yo lo que creo es que es muy importante que todos los que tienen responsabilidades busquen camino de diálogo. Yo he observado hoy la reunión de los gobernadores con el presidente y lo que pareciera es una discusión sobre un tironeo de fondos para el Estado en lugar de un análisis de cómo hacemos para que cada ciudadano viva mejor. Ujú. Claro. ¿Cuál debe ser en este sentido, Carlos, y también te lo digo como justicialista, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol del justicialismo? ¿Debe ser un rol de diálogo o debe ser un rol de una oposición férrea, hasta si uno quiere, trabándole algunas cuestiones gubernamentales al gobierno de Milei, quiero decir? Bueno, yo hablo como analista, yo me he retirado de la política desde el momento en que la gente gritaba que se vayan todos, creo que el único que se fui yo, y desde entonces estoy intentando explicar desde mi experiencia qué es lo mejor para que no se repitan los errores que nosotros cometimos. Me parece que lo fundamental en esto es que cuando uno tiene una idea distinta de cómo se tienen que hacer las cosas, plantearla, discutirla y que se vote de acuerdo a las mayorías parlamentarias en cada momento. La imposición de uno sobre el otro es lo que nos ha llevado acá
al momento difícil que estamos viviendo. Desde el advenimiento de Néstor Kirchner, la Argentina se descompuso. La Argentina había logrado con Menem una Argentina donde se toleraba al opositor y los viejos enemigos habían bajado sus espadas. Bueno, Kirchner, un tipo que venía de una relación profunda con los militares, inventó el rol de dirigente de centroizquierda, defensor de los derechos humanos, que compró una gran parte de las organizaciones de esas características y desde entonces amplió esto que se llama la grieta. Una grieta que sigue existiendo porque se le ha explicado a la gente muchas mentiras, como por ejemplo que la Argentina es un país que puede repartir lo que no tiene. Y no se puede repartir lo que uno no tiene. E igual que en la casa de uno, si vos ganas 400.000 pesos, no podés vivir por 20 millones. Bueno, la Argentina hace rato que viene gastando más de lo que recibe por impuestos y al igual que una persona, cuando vos no tenés ingresos sólidos, ingresos genuinos, tenés dos caminos. O recurrís al ahorro o que te presten. Bueno, nosotros no tenemos ahorro. Sergio Massa dejó a la Argentina 14.000 millones de dólares con números negativos en el Banco Central. Nunca ocurrió en la historia argentina eso. Y en segundo lugar, nadie nos presta porque le hemos fallado a todo el mundo. Es como el tipo en el barrio que ya a todos le prestaron, a todos los cagó y en consecuencia nadie le presta más nada. Entonces la Argentina se encuentra en una situación realmente de pobreza. Un país rico, un país lleno de recursos naturales, con la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza, fruto de los últimos 4 años del kirchnerismo que son los peores. No hay peor gobierno en la democracia argentina que lo de que yo llamo el presidente holograma, Alberto Fernández, un presidente inexistente, que deja una hiperinflación y una recesión en marcha y que ahora la responsabilidad del nuevo presidente es que esto se frene y haga el menor daño posible al conjunto de los argentinos, que ya bastante llagados están a partir de 20 años de despropósitos. Por estos días, las principales explicaciones de analistas, periodistas, incluso de políticos que se han ensayado sobre la victoria de Milei refieren casi exclusivamente y hasta, digamos, de una forma determinista a lo económico. De que ganó por la economía, de que Yo está... creo que no, No, yo creo que no. No, yo creo que hay un componente profundo moral. moral. Sí, millones de peronistas votaron contra su partido histórico porque sus dirigentes y su presidente los traicionó. Ujú. Porque si no, no te puedes explicar lo que ocurrió. Vos podés explicar el 30% inicial, el que luego tuvo en primera vuelta Milei, pero el 56% se explica en repudio a lo que existía. Yo me he cansado de escuchar a jóvenes peronistas diciéndome, esto no es lo que nosotros creemos que hay que hacer, hay que votar contra esto. Entonces, cuando una parte importante de los argentinos vota contra esta asfixia que produjo el kirchnerismo, también eso le implica una debilidad al actual presidente, porque él tiene 30% de fierro, pero el Ujú. resto no. ¿Cuánto influyó lo cultural? A eso también iba mi pregunta. En el sentido de que se invirtió mucho en estos años de Alberto Fernández, pero también durante el último kirchnerismo, si uno quiere, en esto que se denomina habitualmente derechos civiles, ¿no? Derecho de las diversidades, derechos de la mujer y mucho, mucho presupuesto, inclusive campañas de publicidad de este tipo de cuestiones. ¿Cuánto influyó lo cultural y si en este sentido, de alguna manera, ¿cómo podemos decir? Reaccionó el ser nacional o el ser argentino frente a esta nueva tendencia global de la Agenda 2030, lo que tiene que ver con lo cultural y el progresismo principalmente? Bueno, este debate cultural no se da solamente en la Argentina, es un debate que se da en el mundo entero, pero a mí también me consta que muchísima gente que estaba por las libertades en materia de género, que estaban y están a favor del aborto, votaron por Milei. Es Ujú. decir, se sintieron traicionados también, porque acá el nivel de corrupción de lo que se ha vivido es realmente tan fuerte que cualquiera se daba cuenta. Yo hace 2 años
en un programa de televisión le dije al periodista Trebuch, que estaba en otro canal, no el que está ahora, y está grabado, si siguen gobernando así, el próximo presidente es Milei. Y él me dijo, ¿cómo? Y le digo, porque yo escucho a los jóvenes y los jóvenes están buscando una respuesta sobre lo que están viviendo. Y uno de ellos me parece que me lo definió impecablemente. Me dijo, mire, doctor, nosotros cambiamos concejales de un partido del otro. A los 6, 7 meses cambiaron la 4x4 y yo hace 5 años que sigo con la misma chata con la que voy a cortar el pan. Claro. ¿Qué debería hacer Milei pensando a futuro y también pensando en la institucionalidad de la Argentina? Porque, a ver, Milei llega por un partido de alguna manera alquilado, es un partido de un empresario acá de la zona, de José Bonacci, el partido UNITE, que después lo junta con otros y arma un gran frente, que es La Libertad Avanza. Es algo aluvional lo de Milei. ¿Dónde debería refugiarse? Si debería refugiarse en el radicalismo o debería plantear una suerte de neomenemismo, inclusive interactuando con algunos gremios más proclives al diálogo, ¿no? Desde ya. Es una pregunta difícil de contestar, porque Milei en realidad es una figura apartidaria. Viene desde afuera del sistema político y sigue comportándose, aún como presidente, como un outsider. Claro. Eh, no hay un caso que yo conozca de estas características, porque lo más parecido que conozco es Emmanuel Macron, que llegó al gobierno de Francia sin partido, pero con una ventaja muy significativa. Francia tiene una estructura de la école, una estructura burocrática de altísimo nivel, con la que se puede trabajar aunque uno no tenga cuadros políticos. La Argentina tiene toda su estructura del Estado destruida. El Estado es una máquina de jodernos la vida. Por eso aquel personaje de Gasalla, la empleada pública, era tan exitoso, porque todos nos sentíamos representados en ese personaje que comía factura, tomaba mate y te decía, atrás, ¿no? Ujú. Esto es un poco lo que termina como consecuencia en un Milei presidente. ¿Cómo sigue esto? La verdad, no lo sé. Ujú. Finalmente, y sin robarte más tiempo, Carlos, Milei gana, entre otras de las ideas, con este concepto de que la justicia social es un robo. Y la justicia social en América Latina ha sido un concepto muy interesante porque ha explicado muchos gobiernos e inclusive ha ayudado en muchos casos a lo que se denomina movilidad social ascendente, no solamente en Argentina, ¿no? En México, en otros lugares, en Brasil. ¿Muere el concepto de justicia social después de la victoria de Milei o se debe reconfigurar y va a ir hacia otra cosa? No, yo creo que hay que separar el Milei candidato del Milei presidente. Ni va a acabar la justicia social, ni va a haber dolarización, ni va a desaparecer el Banco Central. Eh, Cada una de estas cosas va a tener seguramente un camino a transitar. Yo te diría que hasta ahora el gobierno de Milei es un melón sin abrir. ¿Viste cuando vos vas a la verdulería y querés comprar un melón, que esta es la época del año, lo tocas, le hundís la puntita, lo olés y decís, bueno, este está bueno, pero hasta que lo abrís no sabes. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Ujú. Muchas gracias por este contacto, Carlos. Al contrario, hasta siempre. Adiós.